damos la bienvenida al podcast Voces y Saberes. El espacio donde damos voz a diferentes personas que a través de la investigación buscan enriquecer el panorama educativo del país. Esta iniciativa del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica nos permite compartir de manera cercana resultados que reflejan la evolución y las tendencias actuales en la educación, así como sus principales desafíos y oportunidades. La verdadera magia de este espacio surge cuando diferentes voces y saberes se unen en diálogo, enriqueciendo la conversación y ofreciendo una visión más completa y diversa de la educación. Hola, soy Carol Morales Trejos, directora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, quien les acompaña en este espacio junto con el compañero Clyde Caldwell. Yo soy docente investigador también acá en el Instituto de Investigación en Educación y en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica también. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast titulado Voces y Saberes, Diálogos desde el Instituto de Investigación en Educación INIE de la Universidad de Costa Rica. Este será un espacio donde daremos voz a diferentes personas que desde la investigación buscan mejorar y enriquecer el panorama educativo del país. Esta iniciativa contará con diversos episodios donde cada uno presentará una metáfora diferente en la que las diferentes personas invitadas compartirán con todas y todos nosotros resultados y perspectivas de la educación, creando un espacio de intercambio constructivo y creativo. En esta mañana nos acompaña la doctora Teresita Cordero, quien se desempeñó como profesora en psicología y educación, así como investigadora en las áreas de psicología social, educación y género, con más de 30 años de experiencia. Además, fue directora de este instituto. Es un gusto tenerla en este primer episodio que hemos denominado Construyendo Nuevos Horizontes, empleando la metáfora del maestro Hugo Semmelmann para dar cuenta de la posibilidad del sujeto, de cada ser humano, de ir más allá de lo dado. Bienvenida, Teresita. Muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con las personas que nos escuchan y además de eso con ustedes dos. Desde el instituto, que para mí es muy importante poder estar acá y contarles un poquito también junto con ustedes qué hacemos, porque eso es lo importante, relacionado con las voces diferentes y del trabajo tan importante y a veces invisible que la sociedad costarricense y digamos el mundo entero, porque esta es una mirada al mundo, pueda conocer del instituto. Así es que un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, inclusive desde los inicios de este informe INIE, como lo titulamos, y estos espacios de podcast van a dar cuenta precisamente de esa sistematización de experiencias, de los resultados de las investigaciones que hemos venido realizando en el instituto. Y precisamente, pues antes de iniciar con nuestra invitada en este primer episodio, queremos partir contándoles a todos y a todas ustedes qué motivó la construcción y cómo se hizo este informe INIE 2019-2021 que titulamos Educación, Iniciativas y Desafíos. Estamos ya en la construcción del segundo informe 22-23 con resultados, ¿verdad, Clyde? Y bueno, tendrá otro nombre porque efectivamente lo que queremos es pues darle voces a esos resultados. En esta iniciativa que empezamos el año anterior, debo reconocer que una de las características mías es no quedarme quieta, ¿verdad? Como me decía mi mamá, desde muy chica, es algo que me ha caracterizado y así empecé a pensar en otras formas de dar a conocer saberes, a dar protagonismo a las voces y en este sentido conectar con la necesidad de que en el INIE pudiéramos consolidar, analizar y comunicar estos esfuerzos de de investigación, y por eso este proyecto, el del informe INIE y este podcast me ha llenado de mucha ilusión propiamente. Sí, tal vez recordarle un poquito al público de que el instituto está desde 1980, claro. Pertenece a la Facultad de Educación y ha tenido diferentes procesos, siempre en el interés de investigar la realidad de nuestro país, Costa Rica.
Entonces, hay muchísima mayor investigación, pero gracias a Carol y a Clay, que tomaron la iniciativa de hacer un documento que le permite a las personas, tanto el público en general como otros investigadores, a descubrir qué se han hecho en esos periodos. Porque el esfuerzo que se hace para realmente reconocer qué es lo que pasa en la complejidad educativa requiere muchas veces iniciar como si fuera esto una cebolla, ¿verdad? Que le vamos quitando un pedacito de la cebolla y ahí vemos diferentes capas. Así ha sido la labor que se hace, y por eso decía que un poco invisible, porque a veces se camina un poquito, se descubre cierto tipo de cosas, las y los investigadores continúan investigando más allá. Entonces, es muy importante identificar y dar a conocer de una manera más analítica y en relación a los diferentes proyectos de investigación. Entonces, esos proyectos de investigación tienen una historia previa y también una historia, digamos, en conjunto con otros proyectos. Entonces, más bien yo motivaría al público en general a que entre a la página del INIE y ahí busque información, tanto para estudiantes de la universidad, pero también docentes de todo el país o estudiantes de todo el sistema educativo o personas fuera del país que quieran accesar pues a la información que tiene el instituto. Y también, doña Teresita, este informe está en la página del instituto, ¿verdad? Que pueden acceder también a él y poder ver el crecimiento exponencial que ha tenido el instituto en los últimos 10 años, que eso es muy importante, como usted señala, ¿verdad? En sus 40 años, más de 40 años, los últimos 10 años han sido años de mucho crecimiento investigativo. Y esto precisamente nos lleva a plantearnos una primera pregunta. ¿Cómo una iniciativa como la presentada en relación al informe INIE nos ayuda en la búsqueda constante de la excelencia y el avance en el conocimiento en el ámbito institucional y educativo? ¿Verdad? Que esta es una de las preguntas que nos gustaría reflexionar esta mañana o tarde o noche, como decía Clyde hace un rato, con todos ustedes. Sí, pero bueno, entonces yo voy a retomar un poco lo que está diciendo doña Teresita y compartirles el proceso en el que consolidamos esta propuesta de divulgación, porque realmente es una propuesta de divulgación. La intención acá es que es un proceso vivo, ¿verdad? Es un proceso que se va ajustando según las necesidades y según las características de la investigación que vamos encontrando en el instituto. Y justamente eso, o sea, ahí creo que hay un desafío en la academia de siempre, ¿verdad? Cómo comunicar y cómo llegarle al público, no solo académico, ¿verdad? Sino al público en general, inclusive a los tomadores de decisiones, ¿verdad? En los resultados de las investigaciones que hacemos, ¿verdad? Y en ese sentido es que el informe trata de alguna manera u otra, ¿verdad? Lo que llamamos informe, tiene un nombre más... Tiene un nombre más larguito. Sí, trata de alguna manera u otra subsanar y atender esta necesidad. Y nace, como contaba Carol hace un momento, de una inquietud muy específica, cómo divulgar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Y fue un proceso un poco denso, ¿verdad? Porque, bastante. Sí, es un proceso muy riguroso de revisión de institutos a nivel internacional y nacional, de cómo presentan información, ¿verdad? Y la idea también no era caer en formatos ya muy conocidos, ¿verdad? A mí se me ocurre un poco el informe del estado de la educación en Costa Rica, que si bien es un documento de alguna manera u otra bastante accesible para cualquier persona, tiene su cosa, ¿no? Siempre hay que verlo como con una perspectiva académica. Y nosotros nos propusimos hacerlo un poco distinto, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que, bueno, el INIE hace mucha investigación y da resultados muy concretos, ¿verdad? En diferentes dimensiones. Y justamente nos enfocamos en las dimensiones como primer momento, ¿verdad? ¿Qué cosas tienen un impacto macro más en función de la política educativa a nivel nacional? Una cuestión más meso, ¿verdad? Que tiene un vínculo universidad-sociedad. Y una cuestión micro que apunta a proyectos dentro de la misma universidad para la misma universidad. Y sobre esas tres dimensiones trabajamos como 5 líneas principales que se fueron reduciendo,
Y nos quedó la cuestión de política educativa, ¿verdad? Una cuestión más vinculada con la sociología de la educación, una cuestión más vinculada a una segunda, vinculada a la pedagogía, el currículo y la didáctica, ¿verdad? Y una tercera que en estos tiempos, ¿verdad? Es importantísima, como la cuestión de tecnología educativa, vinculada también con las dos anteriores, ¿verdad? Y eso es básicamente la propuesta, ¿verdad? Después nos enfocamos cómo escribirlo, cómo detallarlo, cómo que eso pudiera ser entendido por casi cualquier persona, ¿verdad? En el momento de la redacción yo le decía a Caro y a las asistentes que nos ayudaron que ese tenía que ser un documento que pudiera leer y entender mi abuela pensionada desde hace 25 Sí. años, ¿verdad? Y ahora el podcast también entra en esa línea, de alguna manera u otra, tratar de divulgar la información y tener una discusión pertinente, más en una coyuntura como la que estamos, ¿verdad? Donde hay una amenaza a la educación, recortes constantes, ¿verdad? Y que se avecina una situación en un futuro próximo grave, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos como una pincelada de la propuesta que estamos haciendo y la razón por la que estaba doña Teresita acá. Que nos ha acompañado en otro momento en la presentación de este informe. Nosotros desde la casa le decimos informe INIE, pero como decía Claudia, es un nombre bastante más largo, y nos permite orientar el futuro, ¿verdad? Un futuro que a veces se nos presenta como tan incierto, ¿verdad? Y a veces tan complejo también. Es un apoyo, un proyecto lindísimo, un proyecto que ya lo escribimos también, eso es importante, es un logro importante decir que ya lo escribimos, que está en proceso de aprobación para que pueda ser una actividad de apoyo a la investigación, que el investigador, la investigadora se sienta apoyada con este proyecto y que permita dar esas voces en espacios, como decía Clyde, que podamos llegar a públicos no especializados, no solamente entre nosotros como académicos dialogar y conversarnos, sino que también las otras personas que nos escuchan, puedan generar una opinión fundamentada a través de estos episodios que vamos a estar. Sí, yo quisiera agregar que cuando tuve la oportunidad de leer el documento, que es mucho más grande que lo que podamos hacer en este episodio, ¿verdad? Que más bien los motivamos a que lo lean, encontré esa mirada como desde los estudios, que eso me parece una riqueza. O sea, no es que ustedes llegaron con esas 3 ideas o 4 ideas ahí para montar lo que hay en el INIE, sino más bien los estudios dieron la posibilidad de hablar de políticas educativas. O sea, claro. En este momento se pregunta, ¿verdad? A nivel país, ¿cuál es la política educativa? Puede estar por escrito, pero en realidad, si no la hacemos eficiente en las aulas, en las escuelas, en los colegios, en la misma universidad, vamos a tener lo que dice Clyde, ¿verdad? Dentro de un futuro, después de la pandemia, digamos, que fue todo un golpe, quizás vamos a tener aquello que pasó en los años de 1980, que se llama que hubo más bien mucha gente que no pudo continuar y que no está pudiendo continuar en las escuelas y en los colegios. Entonces, la política educativa es muy importante, el análisis, pero sobre todo identificar las amenazas que eso encuentra. Entonces, ahí hay investigaciones que han trabajado sobre eso. O, por ejemplo, ya en el caso de la universidad y el sistema educativo que hablaba ahora Clyde. Yo me acuerdo de las investigaciones que se han dado sobre lectoescritura. Ahora pareciera que es toda la imagen, pero necesitamos también en comprender muy claramente cómo impulsar la lectoescritura. Eso es imposible de eliminar en nuestra vida, digamos, real. Aunque yo no vaya a la universidad, yo necesito leer bien claramente qué dice, por ejemplo, el rótulo del bus. Pero si yo no tengo esa habilidad o no tengo esa posibilidad, es como muy complicado. Entonces no podemos llegar a niveles donde la gente no pueda llegar a esos niveles, digamos, de más claramente de comprensión, de entendimiento. Y estoy solo señalando algunos de los estudios, ¿verdad? Porque hay otros estudios en la misma universidad, como decía Clyde, preocuparnos por nuestros estudiantes, quiénes son, hacia dónde van, qué podemos hacer para que estos estudiantes terminen eficientemente su profesión. Esas son tareas que nos preocupan y desde el INIE se hace investigación. Entonces, más bien es como para que la gente vaya a revisar qué tienen los estudios y qué me toca a mí. Y creo que un tema fundamental es la formación docente, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros docentes? Y recordando a
a mi mamá, por ejemplo, que fue una mujer que no pudo pasar de segundo grado de la escuela, pero era muy inteligente. Ella decía, todo depende del maestro o la maestra. Y estoy hablando de la escuela, pero yo diría también de los profesores, ¿verdad? Entonces, la formación docente debe ser una preocupación que no puede quedársela libre, como si fuera una cosa de mercado. Es una cosa que tenemos que regular. Pero bueno, los estudios también lo dan por ahí. Entonces, yo quisiera como nada más sintetizar la importancia de que ustedes colocan en un texto que se puede revisar diferentes como hilos del sistema educativo. Entonces, alguien está interesado, si es un investigador o investigadora, puede retomar uno de esos hilos y jalarlo, pero si yo soy un padre de familia, una madre de familia, yo también puedo buscar, a pesar de que tengo un lenguaje que tal vez sea complicado, para preguntar qué vamos a hacer con esto, qué puedo hacer, ¿verdad?, en el marco de la escuela donde estamos. Entonces es como animarles, ¿verdad?, a que revisen la información. Y pues agradecerles a ustedes este trabajo porque sé que son horas y horas de estudio, de sistematizar, de retomar los estudios, de incluso de retomar las mejores frases, ¿verdad?, para darnos una idea general de lo que las investigadoras e investigadores han hecho. Relacionado con este tema de mostrar, ¿verdad?, y de la calidad propiamente, este ejercicio nos sirvió mucho como instituto para reflexionar. Clyde y yo en este proceso de construcción reflexionábamos sobre el tipo de investigación que estábamos haciendo en el instituto, ¿verdad? Si era mucho más básica o era más aplicada. Estas grandes áreas que señalaba Clyde de lo macro, lo micro y lo meso, ¿verdad? ¿Cuál era esta tendencia que estábamos teniendo en el instituto? Y efectivamente compartimos esas inquietudes con el Consejo Científico del Instituto. Y ese fue un espacio muy enriquecedor, hacer esa devolución, hacer esa reflexión y cómo acercamos el dato a las personas. Y otro reto también con el informe, que creo que ha sido un gran aprendizaje, es el tener sistematizada la información para poder brindarla. Hemos tenido la oportunidad de ir a la Asamblea Legislativa en 2 ocasiones y hemos llevado algunos de estos datos, ¿verdad? De estos resúmenes tenemos mapeado por áreas temáticas y por líneas investigativas de los programas esas investigaciones. Entonces, con mayor propiedad en distintos espacios podemos conversar, ¿verdad?, acerca de los resultados. Y hemos invitado también a los investigadores y a las investigadoras de algunos de estos trabajos a presentarse, ¿verdad?, a dar esa voz que es tan importante. Porque uno de los grandes retos que también hemos tenido como instituto en este tema de cómo divulgamos el conocimiento ha sido no solamente realizar una presentación al final de los proyectos de investigación o hacer una publicación, sino cómo con distintos apoyos del instituto y con otros formatos podemos divulgar. Y en eso Clyde fue muy insistente, ¿verdad? Y en esta investigación que hizo de formatos, ¿cómo fue que le pusimos? Alternativos, ¿verdad? Alternativos y los tradicionales, hicimos como una mezcla, ¿verdad? Que ha resultado pues interesante y que nos tiene hoy acá y no sabemos dónde nos va a llevar mañana. Sí, correcto. O sea, en una coyuntura, o sea, a ver, hablemos un poco de la coyuntura de este país y cómo la propuesta que hacemos busca una incidencia, ¿verdad? Y de paso aprovechar que está doña Teresita acá para que nos ayude a discutir sobre estas inquietudes que podemos tener. Costa Rica es una contradicción en un montón de sentidos, ¿verdad? Somos, si no me equivoco, el segundo o tercer país con más graduados universitarios en la población económicamente activa de la OCDE, el segundo de Latinoamérica, después de Colombia, como el 26% de la población económicamente activa tiene estudios terciarios, pero también tiene educación, ¿verdad? Pero también tenemos más del 50% de la población que no ha terminado la secundaria, ¿verdad? Entonces son datos muy contradictorios. 40% de pobreza ahí en los sistemas educativos, ¿verdad? Importante. Y que tras todo y eso lo vi hace poco en mi desarrollo del TFG de posgrado de la maestría, una de las observaciones era que la tasa de pobreza por región en el país es casi que igual a la deserción en las escuelas y colegios, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso, verdad? ¿Y qué hace uno como investigador y para qué sirve la investigación desde la academia
en una coyuntura donde tenemos tantas contradicciones, ¿verdad? Donde tenemos un sistema educativo medianamente exitoso en algunos indicadores, ¿verdad? Como matrícula, presupuesto, podíamos ufanarnos de que teníamos una buena parte del Producto Interno Bruto dedicada a la educación, cosa que más bien se ha reducido en los últimos años del último gobierno. Y de repente preguntarnos entonces de qué sirve, qué es lo que tiene que desempeñar y hacer un investigador desde la academia, ¿para qué? ¿Verdad? En este río revuelto. En escenarios tan convulsos. Bueno, estamos en tiempos muy difíciles, no solamente, ¿verdad?, del país, sino del mundo entero. Y Costa Rica, desde finales del siglo XIX, apostó a la educación. Nosotros no podemos abandonar este espacio. ¿Por qué? Porque justamente el ascenso social, y para que el público, ¿verdad?, que dice cómo es ese ascenso social, es que en realidad hemos logrado que haya gente que nunca en sus familias hayan venido a la universidad, algunos de sus hijos, nietos, ¿verdad?, están aquí en la universidad. Eso ha sido por el esfuerzo país. Obviamente es el esfuerzo del joven o la joven, pero es el esfuerzo país. Cuando las becas que se han dado para que los jóvenes estuvieran en la educación se vienen disminuyendo, para una familia promedio, medio, eso no es mucho, pero para una familia en condición de pobreza y de miseria, eso es muchísimo apoyo. Entonces, ¿qué clase de país queremos para finales de este siglo XXI? Y ahí es donde la visión de esa Costa Rica que me dio la oportunidad a mí de estar en la educación pública y llegar hasta donde he llegado, que tuve la posibilidad de amar el conocimiento. Y como ustedes ponen, ¿verdad?, hoy estamos hablando de construyendo nuevos horizontes. Yo quiero para las generaciones del país lo mejor, y cada vez tenemos las posibilidades de tener lo mejor, pero hay como un frenazo en este momento, y ese freno tan fuerte implica preocupación por las poblaciones. Entonces yo creo que yo apelaría a que nuestras investigaciones tienen que seguir siendo investigaciones de denuncia, investigaciones donde se trabaje con las poblaciones más vulnerables. Nosotros tenemos que demostrar que estas desigualdades no pueden seguir siendo, que necesitamos que no sea solo todo Valle Central, sino que tenemos que pensar en aquellas escuelas y colegios que están fuera de la GAN. Eso es un esfuerzo enorme para nuestros investigadores, porque muchas veces hay que trasladarse. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, como decías, como investigadores, investigadoras. Tenemos que, si bien es cierto, tratar de ver lo micro, porque esa parte micro es muy importante, pero imagínense que lo micro está en el contexto de todo lo demás. Entonces, si en una comunidad tenemos escuelitas que están en condiciones paupérrimas, lo quiero decir de esa manera, ¿verdad?, que no tienen las condiciones básicas, le estamos negando a esa población una educación de calidad. O ahora que, bueno, hoy salió el anuncio de los colegios científicos. Mire, los colegios científicos son nuestra mejor apuesta a lo que es la ciencia en el siglo XXI. De ahí han salido muchos de nuestros profesionales más destacados. Entonces, si nosotros no pensamos en que esto debe ser planificado, debe ser apoyado, debe ser inducido, los colegios técnicos, lo que va a pasar es que entonces la desigualdad se va a hacer cada vez mayor. Y ya no solo económicamente, ¿verdad?, sino también a nivel de tipos de trabajo que se puedan ofrecer o de tipo de formación, porque no es llegar solo a la universidad, es tener esa capacidad de enfrentar también las nuevas implicaciones tecnológicas, tener esos recursos que son no solo recursos económicos, es que son recursos también de conocimiento. Entonces, Clyde, tenemos un momento, digamos, de apostar justamente a no perder lo macro, aunque estemos en lo micro.
¿verdad? Aunque estemos en el análisis del aula. Y yo pienso que el análisis del aula tiene que seguir ahí, ¿verdad? Pero siempre viendo también el contexto donde se dan esos esfuerzos. Y hay miles de profesionales, docentes que están luchándola día a día para que esa realidad costarricense de la que yo fui de los años 70 y después de los años 70, 60, digamos, beneficiaria de esta educación pública, se continúe. Pero estamos en un momento crítico. Yo ahí, doña Tere, que abstrayendo un poco de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Yo comparto y entiendo quizás la necesidad. A ver, hay como una promesa, yo le llamo la promesa fallida de la educación, ¿verdad? Que es que se dice constantemente que la educación es la llave del desarrollo. De hecho, está en el INA, ¿no? La llave del progreso. Y de repente caen cosas sobre la educación que son estructurales, ¿verdad? O sea, hemos tenido altos índices de alfabetismo, relativos índices positivos en lo que les decía ahora, en educación terciaria, etcétera, ¿verdad? Pero justamente eso que usted menciona, ¿verdad? O sea, la perspectiva de lo estructural, que hay un sistema económico, ¿verdad? Y uno escucha y está toda esta discusión de las carreras STEM, ese es el futuro, ¿verdad? Y hace falta gente en STEM para que sigamos creciendo. Cuando uno revisa datos, cuando uno se va al dato duro, ¿verdad? Uno ve que la economía de zonas francas crece a un ritmo por ahí entre el 8 y el 10% anual. Más, o sea, si eso fuera una economía aparte del país, si fuera un país por aparte, crecería más que cualquier país en el mundo, ¿verdad? Eso sería imposible si hubiera limitación de mano de obra, que es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, que necesitamos más ingenieros, pero no estaría creciendo al ritmo que está creciendo si realmente hubiera un faltante de mano de obra, ¿verdad? Todo eso para decir que esta conversación de lo estructural, del modelo de desarrollo que tenemos y tal, es algo que la educación tiene que apropiarse. Y creo yo que es sí, de acuerdo, la investigación en el aula tiene que seguir y es necesaria, porque sí, eso está enmarcado en estas cuestiones macro, de alguna manera, pero de repente enfocar e intervenir el educador que está en el aula, en lo político, ¿verdad? Me parece como crucial, y también creo que es un desafío que existe en la investigación, en el desarrollo de la formación docente, inclusive, porque esa lectura de lo político se ha perdido mucho, ¿verdad? Usted ahora mencionaba también, y creo que es un reto y es una discusión que tiene que tener el país, y que es uno de los temas cruciales acá, los desafíos en la formación docente, que no está regulada en este país. Bueno, cualquier persona puede formar y sin demeritar a nadie ni nada. A veces hay espacios formativos que son no tienen la calidad, no cumplen con estándares mínimos, ¿verdad? Etcétera. Y la discusión no va en cómo regular eso o cómo desde las políticas públicas, ¿verdad? Generar cambios y transformaciones que mejoren los resultados, ¿verdad? Y al final se termina colocando, se subjetiviza de alguna manera u otra la discusión, y el culpable es el docente o es la institución, ¿verdad? La universidad que no está formando a la gente, los docentes que no se están graduando con las cosas que tienen que salir, que no están aprendiendo inglés porque no salen con las, ¿verdad? O sea, se subjetiviza y casi que se culpa a las personas que están ahí en el frente, ¿verdad? Que no está sucediendo lo que tiene que suceder en buena teoría. Que cuando uno revisa, o sea, sigue sucediendo aunque esos resultados no los tengamos. Tenemos resultados de investigación en esa línea. ¿Verdad? Y es ese desafío de la educación como tema estructural que refleja los síntomas de las enfermedades, por decirlo así, que tienen las diferentes dimensiones de lo social en este país, ¿verdad? La violencia, toda la cuestión del bullying en este momento, ¿verdad? Es una cuestión estructural, ¿verdad? O sea, tenemos narcotráfico como nunca, asesinatos, una tasa de asesinatos altísima. Violencia en carretera. Exacto, ¿verdad? Y el bullying es solo un reflejo de eso, ¿verdad? Y de repente la investigación procura atender eso. La discusión de la formación profesional también, que es algo que la universidad ha investigado mucho, desde el INIES ha investigado mucho, el seguimiento de graduados, la cuestión de género y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, es esa necesidad de que
eso se divulgue y trascienda, ¿verdad? Y llegue y refleje lo estructural. Y tal vez como para puntualizar eso, y porque el perfil al que le presentamos ahora se queda corto de todo lo que está hecho doña Tere, ¿verdad? Pero desde la noción de quizás como desde lo más político, ¿verdad? ¿Cuál es como esa ruta para enfrentar los desafíos que tenemos hoy en día, ¿verdad? De lo estructural, de lo macro, ¿verdad? Que a veces parece que está tan lejano de las posibilidades de incidir. Bueno, nada más creo que daría como para unos 4 o 5 episodios más y nos fuimos por otro lado, pero tocamos un poquito todos los que vamos a seguir yo creo que es para invitarles a que sigamos discutiendo. Son preguntas muy, muy complejas, ¿verdad? Lo que estamos planteando, pero más bien yo les invitaría a que continúe ¿verdad? Con una discusión posterior. Esa pregunta que me haces es más allá, ¿verdad? De lo que uno pueda decir como ocurrencia. Creo que debe ser, ¿verdad? Una labor mucho más compleja, casi que el Ministerio de Educación, las mismas universidades, y me alegra mucho a mí en el sentido que los investigadores estemos preocupados por eso. ¿Cómo resolverlo? Bueno, eso es un tema que yo creo que el INEA ha estado siempre, y la universidad sobre todo, muy clara de que tenemos que responder a la realidad costarricense. Pero como ustedes ven, a los que nos escuchan, es una realidad muy compleja. Tiene muchas aristas. Entonces, yo para no gastar, digamos, más tiempo en esto, agradecerles más bien la invitación y que esto sea para otro momento, que podamos seguir y que ustedes puedan seguir invitando a otras personas en el campo. O sea, formación docente, ya lo dijiste, hay que hacer un podcast de eso. Efectivamente, creo que este espacio cumple con el objetivo de poder dar esas voces, ¿verdad? El poder situar hacia dónde vamos a transitar. Sí creo importante puntualizar la importancia de robustecer la investigación, ¿verdad? El punto de que las metodologías en investigación nos permitan recoger de alguna manera y comprender estas realidades tan complejas que enfrentamos, y que no solamente quedemos en la comprensión, sino en cuáles son esas alternativas que podemos brindar a esta comprensión del fenómeno, ¿verdad? Cuáles son esas recomendaciones para la acción, que podamos inclusive desde la investigación fortalecer la investigación-acción y la acción social, ¿verdad? Es un llamado también reflexivo para que desde la investigación podamos ser más pertinentes, ¿verdad? Y es que es a través de la investigación que el desarrollo de un país puede ser palpable, ¿verdad? En todas las disciplinas, ¿verdad? Particularmente situados desde la educación, yo quisiera, ¿verdad?, invitar a las personas que tienen estas inquietudes en relación a la educación a que presenten propuestas de investigación, que se hagan escuchar, que se hagan sentir y que se acerquen ya sea al instituto o se acerquen a otros espacios de investigación educativa, ¿verdad?, en las escuelas, en formación docente, ¿verdad?, que podamos articular esfuerzos para hacernos escuchar. También entre institutos, por ejemplo, también es importante la educación. Debemos de estar más juntos hoy que nunca, ¿verdad?, para movilizarnos, para hacernos sentir y escuchar en relación al tema de la educación. Ese sería como un mensaje final de mi parte en relación a estos programas, a estos podcasts, que puedan ser una herramienta para poder posicionar distintos saberes, ¿verdad? También desconocimientos, porque también los tenemos, ¿verdad? O muchas inquietudes a través de las preguntas. Sí, justamente para cerrar lo que dice doña Tere, ¿verdad? Yo creo que es una discusión necesaria y extensa, ¿verdad? Y que este sea como el puntazo de salida, básicamente, de esta posibilidad de conversar bajo otro formato también, ¿verdad? Presentar la investigación bajo otro formato, más en términos, no solo el informe, ¿verdad?, sino una conversación un poco más distendida, pero siempre rigurosa, y con la idea de que el instituto pueda despertar el interés en las temáticas que investiga, ¿verdad?, darle seguimiento, generar incidencia. Y nada más recordar que toda la información que de alguna manera u otra hablamos acá, ¿verdad?, se refleja tanto en el informe y puede ser consultada en el repositorio también del Instituto de Investigación en Educación. Y es una herramienta de conocimiento que está a la disposición de la población en general, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que eso sería todo hasta hoy, y
continuaríamos en el próximo episodio.